Venimos desde ayer conversando mediante este esquema acerca de la teoría de desarrollo de estos 14 huesos denominados otrora esplagno-cráneo y que hoy llamaremos esqueleto facial. Entonces venimos conversando de este caso. Hablamos ayer de que existe una base craneana que se flexiona, se quiebra, que está dada por el occipital, o mejor, por la porción basilar del hueso occipital, por el esfenoides, que es este hueso azul, por el etmoides, que es este hueso verde, y por el frontal, que de esos 8 huesos denominados neurocráneo conforman la base craneana, que es algo así como la tapa inferior de la calvaria. La base craneana, que la conforman esos 4 huesos que durante el proceso de desarrollo intrauterino y postnatal terminan haciendo una especie de quiebre o doblez que se va dando en comunidad o en mancomunidad, con un quiebre que puede apreciarse en este hueso occipital, que tiene una porción basilar que básicamente está dada porque de acá, de este punto que se llama lambda, la región lamboidea, esa región lamboidea, este hueso tiene una especie de propulsión cinemática, es decir, un desplazamiento. Cinemática es un vocablo que alude el movimiento de los cuerpos prescindiendo en ese momento de la cinética o la dinámica o los elementos que la causan. Entonces vamos a hablar de cinemática, una traslación cinemática que hace que se agudice este ángulo y que se agudice el ángulo de la base craneana a la altura de este hueso frontal, etmoides y esfenoides, donde hay una especie de quiebre que se llama flexión del esfenoides, que va a incidir el desarrollo de estos 14 huesos de la cara, de los 22, decíamos que aquí hay 8 huesos, aquí hay 14 huesos, son 22 huesos. Estos 22 huesos se van a ver propulsados hacia adelante, y eso va a hacer que finalmente la base craneana tenga una u otra modificación. La teoría más importante que tenemos es de 1970, es de Alexandre Petrovic en Austria, donde Petrovic asegura que este hueso maxilar, que es el hueso más grande de estos 14 huesos del esqueleto facial, estos son los huesos más grandes del cráneo o el neurocráneo y de la cabeza como tal, pero cuando nos referimos al esqueleto facial, es decir, a 14 huesos del esqueleto facial, este es el hueso más grande, son 2 huesos, son huesos impares, que están propulsándose hacia adelante. Entonces la teoría de Petrovic asegura que este hueso es el comandante adalid de desarrollo del esqueleto facial, es decir, que está creciendo hacia adelante y hacia abajo, porque hay una transformación en esa base craneana que está sufriendo una flexión, pero también porque el cerebro como tal está creciendo, el bulbo olfatorio está creciendo, los globos oculares están creciendo con sus cuencas orbitarias, y en general esto está creciendo hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante. Entonces este elemento es el comandante de ese esqueleto facial, a tal punto que hay teorías que dicen que el esqueleto facial son 13 huesos y dejan este hueso, la mandíbula, el único hueso móvil de la cabeza, lo dejan por separado en el análisis y terminan diciendo que el esqueleto facial son estos 13 huesos, exceptuando la mandíbula, que irá a merced de lo que vaya ocurriendo en este hueso maxilar que viene hacia adelante. Pero, ¿qué es de qué es que depende que este hueso maxilar o que este esqueleto facial crezca hacia adelante? La teoría de Petrovic
y las teorías que tenemos de desarrollo, de Scott, de Enlow, muchas teorías no contemplan algo que usted va a escuchar, va a contemplar, le voy a contar en este momento, le voy a hablar de esto, y le voy a hablar que aquí, en este cráneo hay 8 pulmoncitos y 2 cornetes que terminan haciendo que todo este espacio sea un espacio aéreo neumático. Sin embargo, la neumática todavía no se le ha dado esa responsabilidad que tiene, y todavía no se escucha a diario decir que somos seres neumáticos. De hecho, en este hueso esfenoides existen unas suturas, que esta es la sutura entre el occipital y el esfenoide, la sutura esfenooccipital, esta sutura. Más arriba, por aquí hay una sutura, que es la sutura, otra sutura, que es la sutura entre el occipital, el esfenoides y el etmoides, que es este hueso verde, y existe otra sutura con la porción inferior del hueso frontal. Eso está consolidando una base craneana, y dentro de esto hay unos senos neumáticos, unas cámaras neumáticas que yo llamo los 8 pulmoncitos de la cabeza. Aquí hay dos senos, aquí detrás hay 2 senos, que hace que en algunos pacientes a veces haya una prominencia, que hay unos grandes senos neumáticos de unos hombres que la metafísica dice que son muy emprendedores, seguramente porque tienen unos senos, unos pulmoncitos del hueso frontal mayor. Adentro de este etmoides como tal, y sus cribas son entidades absolutamente neumáticas. De hecho, se dice que son 2 senos etmoidales, pero realmente son muchas más cámaras. Son cámaras, es un hueso cribal, entendamos eso. Criba es hueco. Entonces, y existe un importante seno que se llama el seno esfenoidal, que está en el centro de este esfenoides, que cuando se capta el aire es el seno más, los 2 senos más posteriores, que se empiezan a desarrollar a los 2 años, y que se dice que se terminan de conformar a los 5 o 7 años, aunque realmente hasta los 16 años no han terminado de conformarse esos senos. Y existen unos senos que sí conocemos nosotros, que están aquí detrás, que son los senos maxilares. Entonces, en esta consolidación de esta base craneana, en esta orientación de este cráneo, aparece un concepto de equilibrio, y aunque la literatura clínica dice que esta base craneana se quiebra, se flexiona, y no sabemos por qué, yo vengo a mostrarle una teoría, y le decía que las teorías que tenemos de desarrollo no contemplan esos senos neumáticos. Yo vengo a darle la responsabilidad de esos senos neumáticos del quiebre de la base craneana y de la propulsión del esqueleto facial. De hecho, hay unos centros, se llaman centros de desarrollo en la literatura clínica, que hablan, unos centros que son los centros de desarrollo del hueso maxilar, y otros centros que son los centros de desarrollo de la mandíbula, que hablan de cómo es que esta entidad se viene hacia adelante. Yo voy a contarle lo siguiente. Si usted va a la literatura clínica de la medicina, dice que los senos neumáticos son para alivianar el cráneo. Pero eso es una definición parcial. Yo quiero contarle que ese alivianamiento de esos senos neumáticos vamos a tener que contemplarlo para entender cómo es que crece el esqueleto facial, porque la literatura clínica más actual dice que no sabemos todavía por qué es que se flexiona el esqueleto facial, y todavía estamos anclados en un concepto que se llama perfil cóncavo, recto o convexo, y no hemos hablado, atiéndame esta imagen, de la orientación facial, de cuál es la orientación facial de la cabeza, y por consiguiente, cuál es la apostura o la posición facial, Entonces, no hemos contemplado todavía esto, y lástima que yo no tenga un cráneo completo, pero me parece interesante que tengamos esto. Yo le voy a contar que esto, al lado del foramen mayor, esto, se llaman los cóndilos del occipital, del hueso occipital. Más adelante de ellos
está esta porción basilar del esfenoides, donde está el clivus y donde se posa el bulbo raquídeo, y donde esta entidad está creciendo y está teniendo una angulación con respecto a esto. Pero le cito los cóndilos del occipital y le digo que lástima que no tengamos un cráneo, porque le quiero contar que aquí hay una especie de basculación anteroposterior, aunque no es solo anteroposterior. Se dice que los movimientos laterales se dan en el axis, en la segunda vértebra cervical, en la primera es el atlas, y aquí hay una articulación entre estos cóndilos del occipital y el atlas, que llama la articulación, la articulación entre el atlas y los cóndilos del occipital, sí. Entonces, este movimiento, esta basculación, está regida por 7 vértebras cervicales que hay acá, que lástima que no están, y esto es lo que hace que esto bascule en el sentido anteroposterior. ¿Y de qué depende? Decíamos que dice la literatura clínica, la medicina, que estos senos son para alivianar el cráneo, nada más, hasta ahí dicen. Pero yo quiero que entendamos que aquí hay un centro de equilibrio, aquí hay unos cóndilos de equilibrio donde bascula la cabeza en sentido anteroposterior, y que aquí hay unos senos neumáticos que dice la literatura que son para alivianar la cabeza, el cráneo. Y quiero que entendamos que estos dos huesos tienen un peso y tienen una propulsión anterior. Es decir, que este esqueleto facial puede tener un movimiento, una armonía o una apostura facial, una expresión hacia adelante, una gallardía, una armonía en ese desarrollo. Y esa armonía está dando un peso. Entonces, si nosotros entendemos que aquí hay una báscula, que aquí en estos cóndilos del occipital bascula la cabeza de acuerdo a su peso, y entendemos que aquí hay una porción liviana, esa porción liviana está en competencia de equilibrio. Esto es una balanza. Estos cóndilos serían una balanza donde se mueve la cabeza, y por consiguiente, y esas 7 vértebras cervicales, y en la medida en que el paciente tenga una oxigenación verdaderamente neumática, es decir, una respiración nasal, no vocal, en esa medida este esqueleto facial tendrá una mayor apostura, una mayor gallardía, una mayor posición hacia adelante. Repito, lástima que no está esta cabeza montada en estas 7 vértebras cervicales, para que entendamos esto, la orientación facial. Repito, y siempre que hablo de esto lo digo, no estoy hablando del perfil cóncavo, convexo y recto, estoy hablando de la orientación facial, de la postura facial, básicamente. Entonces, existen unas cosas que llaman hipótesis, teoría, ley. Hoy se habla de leyes. Las leyes cada día se tendrán que transformar. De hecho, hoy hablamos de la teoría de Alexandre Petrovich, la teoría del pseudosistema, como la responsable de explicar el crecimiento del esqueleto facial, donde se dice que el que comanda el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante es este hueso maxilar. Sin embargo, nosotros desde 1902, con el monoblog de Pierre Robin en Francia, hablamos del avance mandibular, del avance mandibular todos los días, y creemos que la responsabilidad de la ortopedia maxilar son unos aparatos bimaxilares que avanzan la mandíbula, y que esa es la clave del desarrollo, que haya un avance de la mandíbula. Pero a veces ignoramos que este hueso maxilar no es concomitante con ese tamaño de la mandíbula, y que por consiguiente esta mandíbula no puede avanzar hacia adelante porque está atrapada. Este autor, Carlos Barberi, en Colombia para servirle, habla de una teoría que yo he llamado atrapamiento mandibular. Atrapamiento mandibular es una teoría que habla de una de las alteraciones más importantes que se presentan en el desarrollo del cráneo, en el desarrollo de los maxilares, y que debiera tratarse. Habla del plano vertical, del que tenemos que hablar en el siguiente video, del plano vertical, de cómo se resuelven los problemas verticales. Entonces el atrapamiento mandibular
es una alteración de desarrollo más importante que la clase 1, la clase 2 y la clase 3 con la que trabaja el mundo. El mundo, el estudiante, el profesional, el ortopedista maxilar, trabaja apoyado en unos conceptos que llaman clase 1, clase 2 y clase 3, que hablan de la relación molar, de la llave de oclusión molar. Que atiéndame esto, no es realmente la alteración ni es una maloclusión esa clase 1, clase 2 o clase 3, sino, atiéndame esto, la resultante antero-posterior del relacionamiento de estos dos huesos maxilares es la resultante que aparece ante un problema en otro plano del espacio, una compresión mayor de la maxila, una compresión mayor o menor de la mandíbula, es decir, disparidades de tamaño de las arcadas dentales que pueden estar en otro sitio y que termina pagándolas la mandíbula, que tendrá que posicionarse retrasada o adelantada, pero realmente quien comanda el desarrollo es este hueso maxilar y como tal deberíamos entender que es donde de repente hay que trabajar, hay que darle dinámica, soltura a una mandíbula y hay que desatraparla. Atrapamiento mandibular, existen varios atrapamientos mandibulares, pero el atrapamiento al que me estoy refiriendo en este momento es la mordida cubierta, profunda, es decir, la mandíbula metida, tapada, soslayada en un hueso maxilar que se queda sin dinámica. Y tenemos que entender que esa dinámica, esa movilidad lateral, esa molienda de los alimentos en dinámica, es la que le va a dar la lateralidad, es la que le permite la lateralidad de la mandíbula y la que ayuda en el desarrollo mancomunal, ayuda en simbiosis, en sinergia al desarrollo del hueso maxilar. ¿Y cómo lo hace? A base de conseguir dinámica y de entender que el hueso occipital está creciendo, está viniendo, se está propulsándose hacia adelante. Y en esta porción, en esta sutura entre el temporal y el occipital, hay una transformación que va haciendo que este hueso occipital vaya empujando estos huesos, vaya empujando estos temporales, estos dos huesos temporales, y vaya permitiéndole a los temporales una apertura mayor o menor, según la alteración, una apertura mayor, y en la medida en que haya apertura mayor, esta mandíbula tendrá mayor dinámica y podrá ayudar mancomunadamente, en comunidad, en sinergia, a la molienda fisiológica para que este hueso maxilar siga comandando. Es decir, el desarrollo hacia adelante de estas dos entidades se da entre la maxila y la mandíbula en mancomunidad, donde la mandíbula, único hueso de esos 22 huesos de la cabeza, es el que se va a ver, el que va a ser el responsable de que esta mandíbula pueda, de que todo este esqueleto facial se venga hacia adelante. Es decir, la mandíbula acompaña este hueso maxilar que está comandando el desarrollo. Entonces, finalmente tenemos que reunirnos de nuevo y hablar del plano vertical, de la altura facial inferior, de un plano que todavía no es el plano más importante a tratar en la ortopedia maxilar, en lo que hemos llamado ortopedia maxilar, que no existe en el mundo como disciplina científica. Atiéndame bien, no existe. Ahora, existen escuelas de métodos terapéuticos. En Brasil, en Alemania, en México, en algunos países existen escuelas de métodos que defienden un método y dicen que ese método es el único que existe para tratar esas alteraciones. No. La ortopedia maxilar es entender los procesos de crecimiento y desarrollo y saber cómo es que yo puedo incidir el equilibrio de la cabeza. Y atento que toqué una teoría que se llama la teoría neumática de desarrollo facial, se llama la teoría de la neumática facial, donde le decía que los senos paranasales son matrices funcionales que se insuflan de aire, que se llenan de aire y que se agrandan día a día, y cuanto más grandes sean, más liviano tendremos esta porción, que es una porción que está alrededor de los ojos, donde está el seno frontal por delante, el seno maxilar por debajo, el seno esfenoidal atrás, el seno esfenoidal, los cornetes, como responsables del alivianamiento de esto. Y eso tendrá que conseguirse
enseñando al paciente una respiración nasal. Hoy en día hay muchas personas trabajando en cómo conseguir métodos para resolver los problemas de respiración, para enseñar al paciente a respirar por la nariz, porque más del 50% de los pacientes del mundo o de los niños del mundo respiran por la boca y ahí es donde se origina el problema. Entonces, en esa medida tenemos que pensar en cómo conseguir métodos terapéuticos incisales que propulsen este esqueleto facial, que destraben la oclusión, que dinamicen la mandíbula y que fomenten la postura facial, la inclinación facial anterior, para que en esa medida estos senos paranasales, estas cámaras neumáticas, estos pulmoncitos de la cabeza, se alimenten mucho mejor, crezcan en tamaño y se altere este equilibrio de balance en estos cóndilos del occipital, donde está parado en la articulación occipitatloidea, que era la que se me escapaba ahora, donde está parado esto, y hay un equilibrio antero-posterior, y hay una transformación de la columna cervical, de las 7 vértebras cervicales, que son las que van a dar esto. Entonces, básicamente, la teoría neumática de desarrollo habla de que los senos maxilares son matrices funcionales, que a veces, por eso tal vez no está, en las teorías de desarrollo no está instaurada los senos paranasales como matrices funcionales. Asumimos que este hueso que está en un crecimiento anterior y este hueso que está en una propulsión anterior, una propulsión cinemática, está trasladándose, están comprimiendo el hueso esfenoides y el hueso etmoides, y por consiguiente se está dando el desarrollo de una u otra manera, pero no es solamente ahí. El desarrollo de este esqueleto facial hacia adelante tiene que estar regido por el alivianamiento de las cámaras neumáticas de los 8 pulmoncitos de la cabeza, para que estas dos entidades entren en una báscula en la articulación occipitatloidea, y se pueda dar esto, se pueda dar gallardía, armonía, apostura del rostro, en la medida en que el paciente tenga una oxigenación nasal. Básicamente es esto. Pienso que faltan algunos tópicos por tratar en este video, pero de pronto los complementamos cuando hablemos del más importante de los planos espaciales a resolver en la ortopedia maxilar, que todavía no se resuelven, todavía no está claro. Los aparatos de ortopedia bimaxilar son aparatos para el avance mandibular. El avance es un vocablo de orden antero-posterior, el avance de la mandíbula. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de los aparatos bimaxilares que usted usa maneja el plano vertical? Está manejando el plano vertical. De repente ninguno. Todavía no sabemos quién es el que maneja el plano vertical, es decir, quién es el que aumenta la dimensión vertical, quién es el que desprofundiza la mordida, quién es el que cierra la mordida. El plano vertical, la altura facial inferior del tercio inferior de la cara, o del tercio medio incluso. ¿Quién es el que hace ese crecimiento vertical? Eso es uno de los elementos más importantes, y con eso comenzaremos la siguiente reunión, de entender el manejo vertical con los aparatos ortopédicos bimaxilares, que ya es hora que entendamos que no pueden seguir siendo unos aparatos ortopédicos bimaxilares nacidos en Francia, en Austria, en Alemania, que son unos aparatos que nos enseñaron a ferular la mandíbula contra la maxila. Son férulas bimaxilares impositivas. No, tenemos que llegar a las mismas placas activas, también europeas, para conseguir tamaño de las arcadas dentales y poner unos planos incisales de desprogramación y de propulsión incisal, para que entendamos cómo es que vamos a echar esta trompa hacia adelante. Algunos se molestan porque yo hablo de la palabra trompa y prefieren que yo use la palabra esplagno-cráneo o viscerocráneo, que tiene una etimología visceral. El esplagno y el víscero es una etimología que no deja claro que esta entidad tiene 14 huesos y que están propulsándose hacia adelante, y que este es el neurocráneo, que son 8 huesos, y esos 8 huesos,
4 de ellos, el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, 4 de esos huesos de la calvaria, del neurocráneo, son los que están propulsando el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante. La ortopedia maxilar tiene que constituirse como disciplina científica y tiene que estudiarse en el mundo, en las universidades, a la par con la formación académica del odontólogo, porque si existe algún símil de lo que es el estudio de la odontología, es la ortopedia maxilar, que ambos podrían, la odontología y la ortopedia pueden tener esta definición, pueden tener esta definición. Es el estudio de la oclusión dental desde la aparición del diente hasta que el paciente muera, desde la aparición del diente hasta que el paciente muera, desde que se están desarrollando. La definición de las dos disciplinas, ortopedia maxilar, como debe referirse, aunque debería llamarse ortopedia facial, no craneofacial, sino ortopedia facial, es una ortopedia que tiene que tener un nombre y que tenemos que entender cómo es que se va a dar el desarrollo de este esqueleto facial, y eso se debe estudiar en el pregrado de odontología. El odontólogo general debe tener una formación en ortopedia maxilar, que es la misma formación del desarrollo de la oclusión dental desde la aparición del primer diente hasta la muerte. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos entonces con el siguiente video, que se llama el plano vertical, la altura facial inferior, determinante en el desarrollo facial.